Bien. Entonces, relacionar los principales procesos históricos de la Edad Moderna con el concepto de moderno. A lo largo de todo el año pasado, vimos diferentes procesos históricos que dan inicio a la Edad Moderna, ¿cierto que sí? Estos procesos históricos, ¿cierto?, tenían diferentes características. Podían ser políticos, podían ser sociales, culturales o económicos, ¿cierto? Uno de los principales procesos históricos que vimos el año pasado fue el humanismo. Damas y caballeros, ¿en qué consistía el humanismo? Esa es mi pregunta. ¿Qué era el humanismo? Yo los ayudo, no se preocupen. El humanismo es el cambio del antropocentrismo, perdón, del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué era eso? ¿Qué era el teocentrismo? Vamos, chiquillos. ¿Qué era el teocentrismo? ¿Qué significaba? ¿Aló? ¿Se me pegó? ¿O no? ¿O están todos quietos ahí? El No era eso Ah, de están quietos. teocentrismo Es que estaba el era Ariel con la centro franela, del estaban los dos así pensamiento. como quietos mirando para abajo y yo, ¡no! ¿Qué pedo? Se pegó. No, no, no. Ah, ya. Perfecto. Entonces, chiquillos, ¿qué es el teocentrismo? ¿Qué es un pensamiento teocéntrico? Cuando a mí me dicen, oye, tú ¿Tiene que eres ver con Dios? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Yo. Catalina, ¿qué era teocentrismo? Tiene que ver algo con Dios, ¿no? Exactamente, colocar a Dios en Dios donde, en el centro de todo. en el centro de todo. Vamos a colocar pensamiento, pero sí, en el centro de todo, el centro del universo, como ustedes quieran. Entonces, bien, eso significa teocentrismo. Por lo tanto, ¿y qué significa entonces antropocentrismo? Podríamos inferir que hay alguien en el centro. ¿Quién está en el centro del pensamiento ahora? El humano. El humano, correcto. El humano en el centro del pensamiento. Correcto, bien, perfecto, genial, cachilupe, pulento, bacán, grosso, ah, no sé, bacano, no sé, Pasaron palabras, muchas palabras. Bien. No había que Entonces, anotar ahora a eso, medida que... ¿Ah? ¿no? ¿Qué dijiste por Raúl? Cuéntame. No Que te había echo que de menos, anotarlo. Raúl. ¿Qué cosa hay que anotarlo? ¿Esto? Sí, pues hay que ir anotando todo. No, lo anterior. ¿Qué cosa, güey? No te entiendo. profe, ¿Se le devuélvase escucha a la mal? anterior. Devuélvase a la Ah, anterior. no, sí, no se preocupen, me devuelvo enseguida, me devuelvo enseguida. Sí, esto lo vamos a ir haciendo a edad moderna, pero Raúl, me hiciste escribir ahora edad moderna pésimamente mal, no, ¿cierto? No. Ahora sí. Profe, no Edad, entiendo, hablo, pero como que me escuchan después, no entiendo. ya puede ser. Edad Es que moderna. había dicho también lo del humanismo y como que no sé, y después hablaron los demás y ahí sí dijo que bien. No te escuché, Raúl, por lo menos cuando hablaste, así que sí, debe ser problema de tu internet. Yo tenía problemas con BTR en la mañana y conecté mi internet del celular. Si es que tienes internet del celular, podrías probar con eso, porque ahora en este momento estamos haciendo la clase con ese internet. Bien, Probé con mi entonces otro ahí, internet y me decía que era inestable. chuta, más encima. Pucha, Raúl, no sé. Tercer mundo, Chile, Latinoamérica, no sé qué otra explicación Profe, dar. déjalo ahí. ¿En qué estaba hablando? No, pero chiquillos, sí, pueden ir notando, tranquilos. Aquí vamos a seguir notando las definiciones y acá vamos a ir siendo un hermoso mapa conceptual, ¿ya? Que también tienen que ir anotando, por supuesto. Cabe recalcar que yo siempre, como les digo, la historia se divide en 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles son estos 4 pilares? No importa, se los voy a recordar toda la vida. Cuando los vea, cuando tengan como 50 años, les voy a preguntar, oye, ¿cuáles son los 4 pilares fundamentales? No, mentira. Política, economía, sociedad y cultura. Prohibido olvidar. El humanismo, este cambio de pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo, el humano en el centro del pensamiento, ¿en dónde lo colocarían? ¿Es un cambio cultural, social, económico o político? Cultural. Cultural, ¿cierto? Social. Correcto. Cultural y social, pero parte desde lo cultural. Vamos a colocarlo acá. Humanismo
Humanismo. Oye, bien, perfecto. Y también el humanismo da paso a la siguiente escala de nuestro mapa conceptual, que es el Renacimiento. Damas y caballeros, ¿qué es el Renacimiento? ¿Qué era el Renacimiento? Lo vimos. Ah, no me digan que no lo vimos, güey. Ahí para que anoten la definición. ¿Qué era el Renacimiento? Es como un periodo de transición. Ya, Antonia, un periodo de transición. ¿En qué cosa cambia? Ya sabemos, como spoiler, por así decirlo, que se ubica nacer de nuevo. Sí, de hecho, O hay entre edad, algo que, como otra edad, una edad como antigua nace de sí, nuevo. edad, es por decir edad media, edad moderna, una cosa así, ¿no? Exactamente. La edad clásica, que es la cultura grecorromana, renace en la edad moderna en forma de chapitas, no, en forma de arte, en forma de escultura, en forma de literatura. ¿Sí? Edad media a la edad moderna, creo. Sí. ¿Qué había dicho la Antonia primero? Que era un Traspaso de periodo de la... transición. Sí. Periodo, y también en el chat también aportaron a esa definición. Periodo de transición entre la edad media y la edad moderna. Periodo de transición entre la edad media. Específicamente a través de las artes. Porque si ustedes observaran pinturas de la Edad Media, se darían cuenta que no tienen nada que ver con las pinturas de la Edad Moderna o del Renacimiento. ¿Pero para qué se lo estoy diciendo? Veámoslo inmediatamente. Hágale pues, profe, hágale pues. Ah, si yo coloco pinturas Edad Media y veo imágenes de pinturas de la Edad Media, vamos a ver, denme un segundo acá. Tengo que transmitir acá, ¿No fue mi compartir. idea o sí quedó pegada la pantalla? No, 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 no. Lo que pasa es que está pegada porque yo estoy buscando otra cosa en este momento. Estoy buscando esto. Estoy buscando pinturas de la Edad Media. Si uno ve las pinturas de la Edad Media, por ejemplo, no sé, esta, se va a dar cuenta que, por ejemplo, no hay ningún sentido de simetría en ella. No hay ninguna proporcionalidad. Vamos, que si imaginemos que esta catedral fuera así, estas personas serían gigantes o la catedral era muy chiquita. Imagínense los pilares hubieran sido así de delgados. Los pilares hubieran sido, en la realidad, desde un tamaño muy chiquito. Por ejemplo, en esta pintura, ¿cómo era la torre donde está esta persona? Tendría que haber sido una torre súper ridícula. Estamos hablando de proporciones. Imagínense esto en la vida real. ¿Cómo hubiera sido esa torre? Aquí hay dos posibilidades. O esta torre era muy chiquita, o este tipo era un titán atravesando una torre gigante, ¿cierto? Insisto, si ven, Yo creo que un analizan este titán. tipo, claro, o era el titán colosal atravesando una muralla, ¿cierto? Y además esta tipa era muy chiquita o era muy alta, pero no hay sentido de proporcionalidad, no hay nada que a ti te permita decir, aquí hay estudio de la simetría, no hay profundidad. Son pinturas de, no sé, este bebé, por ejemplo, este bebé era gigante, de hecho yo creo que este bebé no era un bebé, era como un niño de 5 o 6 años, fácilmente, ¿cierto? Teniendo en cuenta la proporcionalidad del resto de la gente que está en la pintura. Pero si, por ejemplo, colocamos pinturas del Renacimiento, ¿qué nos va a aparecer? Damas y caballeros, proporcionalidad, músculos tonificados, profundidad, no sé, es diferente el estilo claramente a la pintura que vimos, ¿cierto? Acá en esta pintura tenemos profundidad, tenemos músculos detallados, oye, detalles muy importantes en la pintura. Aquí tenemos realismo. En la otra pintura no hay nada de realista. Si ustedes compararan este tipo de pintura con la pintura que nosotros vimos recién, no me atrevería a decir que una es más fea o es más bonita que la otra. Vamos, que es arte. Por lo tanto, simplemente son diferentes estilos de dibujo.
lo que por lo tanto, ¿cierto?, nos implica a pensar que estamos hablando de una época totalmente diferente. Renacimiento, periodo de transición entre la Edad Moderna y entre la Edad Media y la Edad Moderna, específicamente a través de las artes. Bien, correcto, perfecto, seguimos. ¿Algún ejemplo de algún artista del Renacimiento? ¿Quién pintó la Mona Lisa, la que vimos recién ahí? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿cierto? Correcto. Un gran ejemplo de esta revolución, de este renacimiento artístico, ¿cierto? Que trata de igualar principalmente el legado greco-romano, ¿cierto? Principalmente se enfoca en eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme pensar. Por ejemplo, también no solamente podemos ver esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna a través de la pintura, también podemos verla a través de la escritura. Por ejemplo, ¿quién escribió la Divina Comedia? ¿Quién, estimados alumnos, escribió la Divina Comedia? ¿Cómo se llamaba este pibe? Este pibe, a ver en el chat, Miguel Ángel, no sé. No, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, Raúl, pero también fue un personaje del Renacimiento. Pero la persona que escribió la Divina Comedia se llamaba Dante Alighieri, ¿cierto? Y Dante Alighieri nos presenta el infierno de Dante, ¿sí? Y este infierno de Dante está compuesto de 7 pisos, ¿cierto? En el cual se encuentran los 7 pecados capitales. No me acuerdo cuáles estaban en orden de pisos, pero está la gula, la envidia, no sé, ¿cómo se llama? Ay, son 7 pecados capitales, no lo recuerdo, güey. Pero bueno. Pero ojo, que es súper interesante cómo, porque si uno lee la Biblia, si uno lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no hay nada que tenga que ver con 7 pecados capitales o que el infierno está dividido en 7, no. Todo eso se le ocurrió a Dante. Por eso es el traspaso del teocentrismo al antropocentrismo, ¿cierto? Es un muy buen ejemplo, porque refleja que a pesar de que está definiendo algo en una cuestión religiosa, lo hace a través de su propia idea de cómo es eso, ¿sí? Por eso se dice que se transita desde el teocentrismo al antropocentrismo, ¿sí? Dante Alighieri, un muy buen destacado también de la época. Otra cosa que también ocurre en aquella época, que como spoiler, es algo que repercute tanto en la economía como en la sociedad, es la invención de la imprenta. ¿Qué era la invención de la imprenta, damas y caballeros? La fotocopia, ¿no? La fotocopia, exacto, correcto. La primera impresora, ¿cierto? La invención de la imprenta. Oye, ¿y por qué el profe lo colocó tanto en economía como en sociedad? ¿Por qué la imprenta repercute en el aspecto económico? Porque también eso influyó en la literatura. ¿Influyó en la literatura? ¿De qué forma, Ariel? O sea, la potenció La potencia, ¿cierto? Correcto. Antes, fabricar un libro, ¿cómo se hacía? A mano. a mano. A mano, ¿cierto? Entonces se demoraba mucho, mucho tiempo. En cambio, ahora, tener un libro que se demoraba un año en ser copiado, tenéis 1000 copias del mismo libro. Entonces, claramente, esto potencia la economía, potencia la difusión. ¿Y por qué el profe lo colocó en cultura? Porque era un Lo avance puse en cultural. sociedad. ¿Ah? ¿Por qué, Antonia? Era un avance cultural porque antes no tenían como fotocopia y algo así. No, me equivoqué, lo coloqué en sociedad, toda la razón, pero también repercute en la cultura. ¿Pero por qué repercute en la sociedad? Porque gracias a eso se Porque era crearon algo muchos nuevo. libros que ahora mismo son importantes. Bueno, Porque gracias a eso, recuerden que cuando hablamos de cosas sociales, regularmente hablamos de educación, hablamos de transporte, hablamos de salud, hablamos de todo ese tipo de cosas. Y repercute en la educación de la sociedad porque ahora gente que quizás no podía leer y escribir
porque los libros, como se hacían a mano, eran carísimos, ahora sí podían acceder a una copia. Entonces, por lo tanto, mucha más gente tiene acceso a leer y escribir gracias a la democratización de los textos, ¿sí? Gracias a la publicación masiva, a la potenciación de los textos. Entonces, invención de la imprenta, ¿cómo lo podemos definir? La primera impresora mecánica de la humanidad, ¿sí? Un gran avance también. De la mano de la invención de la imprenta también se empiezan a configurar diferentes revoluciones. Una de ellas, por ejemplo, es la revolución científica. ¿En qué consiste la revolución científica, damas y caballeros? ¿Qué era la revolución científica? ¿Algún personaje que se les ocurra de la revolución científica? ¿Dónde colocaríamos la revolución científica? Yo la colocaría en varias partes, la verdad. En economía, sociedad y cultura, principalmente. ¿Sí? Isaac Newton. Isaac Newton, correcto, el padre fundador de el pensamiento método científico, ¿cierto? Bien, perfecto, genial. Invención de la imprenta. Ustedes, por favor, hagan esto más bonito. Revolución científica. Correcto, ¿cierto? Isaac Newton, quien fue el padre de la ciencia moderna, ¿cierto? Pero también habían otros pensadores que en aquella época ya se referían a la revolución científica. Por ejemplo, tenemos el pensamiento de algunos religiosos sobre este tema. Por ejemplo, Tomás de Aquino, quien era un religioso, un católico, decía lo siguiente sobre la ciencia. Él se refería a la ciencia como esto. Mire, escuchen con atención. Todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existentes en Dios como supremo monarca del universo tienen carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por la fuerza la ley de que tratamos debe llamarse eterna. ¿A qué se refiere Tomás de Aquino cuando se refiere a esto? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la revolución científica, en resumidas cuentas? No, chicos, Más damas y equipo. caballeros. La revolución científica no es más que la propagación de leyes universales. Las leyes universales, de leyes universales y el método científico. Ahí escribí mal científico. Por ejemplo, la gravedad existe acá y existe en China, existe en cualquier lado. Por ejemplo, el sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico existe acá y existe en China. Todos giramos alrededor del Sol. No es que China gire alrededor de otra parte del globo, ¿cierto? Por ejemplo, el hierro se oxida acá y también se oxida en China. El oro es lo que más se demora en oxidarse y por lo tanto no se oxida acá y tampoco se oxida en China. Y por eso es que el oro valía mucho en aquella época, ¿cierto? Por lo tanto, sentando estas bases, podemos decir que estamos hablando de leyes universales, de cosas que se repiten tanto aquí como en China. Lo que por lo tanto promueve este pensamiento y este método científico, ¿cierto? De que hay leyes universales que están inscritas en la naturaleza. Por lo tanto, al tener estas leyes inscritas en la naturaleza, algunos lo relacionaban con Dios, como eran los pensadores religiosos, y otros lo relacionaban con el método científico. ¿Cuál era el método científico? ¿Cuál era el método científico? Observar e investigar. Observar y investigar. Muy bien, Raúl, perfecto. Eres el primer alumno de todos los cursos que se acuerda. Un 7. Ah, lo busqué, profe, lo busqué recién. Observar e investigar. Correcto. Entonces, revolución científica, un gran avance para la economía, la sociedad, la cultura
etcétera, ¿cierto? René Descartes también nos da su propia percepción de lo que es la revolución científica, y la verdad que es un poco más técnica, igual la relaciona con Dios de todas maneras, pero es un poco más técnica que la de Tomás de Aquino. Él decía lo siguiente: lo mismo despiertos que dormimos, nunca debemos persuadirnos más que por la evidencia de nuestra razón. Observad que digo evidencia de nuestra razón y no de nuestra imaginación ni de nuestros sentidos. Aunque vemos el sol muy claramente, no por eso afirmamos que sea del tamaño de que lo vemos. La razón, ya que no nos dice la verdad o la falsedad de lo que así percibimos, nos dice al menos que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, porque no es posible que Dios, que es la perfección y la suma verdad, les hubiera puesto en nosotros siendo falsas. Yo creo que este tipo hablaba muy bien, era un crack, y la verdad que explica muy bien la razón, ¿cierto? ¿Qué es la razón? Lo cual va a ser el motor principal de la ilustración. Lo vamos a dejar ahí guardado también. Tenemos que ver la ilustración en este resumen, por supuesto que sí. Bien. Dicho eso, damas y caballeros, seguimos. Ahora, hablemos de economía. Hablemos netamente del modelo económico que se propaga durante la Edad Moderna. ¿Cuál es el modelo económico que se propaga durante la Edad Moderna? No los voy a culpar a ustedes si no lo recuerdan, porque si la memoria no me falla, hice como una clase solamente del modelo económico, que es el mercantilismo. Mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? Básicamente es el traspaso, espérenme acá, básicamente es el traspaso de el feudalismo al traspaso del sistema económico. No, ¿cómo podríamos colocarlo? Es el cambio del sistema económico feudal. ¿Qué dice en el chat? El comercio. Correcto, Benjamín. Se especifica en el comercio. ¿Qué tipo de comercio, Benjamín? ¿Comercio con otras naciones o comercio con otras ciudades? O ambas también puede ser. Ese tipo de comercio, ¿cierto? Ambos, entre ciudades, pero principalmente también con otras naciones. Correcto. Oye, ¿y el sistema económico feudal en qué consistía? ¿Qué se cambia en ese caso? El sistema económico feudal no se comercia, ¿cierto, Benjamín? Sino que, exacto, la ganadería, el trabajo de la tierra, el trabajo principalmente de sembrar y cosechar, es reemplazado por este sistema económico mercantil que empieza a propiciar la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Cualquier persona que sepa cocinar en este grupo sabrá que la cocina nunca va a quedar bien si no se le agrega condimentos, si no se le agrega un sazón, si no se le agrega eso que hace que la comida sea exquisita, ¿cierto? Y lo mismo ocurría en las ciudades de la edad moderna, en donde se demandaba mucho el uso de las especias, el uso de la sal, el uso de los condimentos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Ariel no cocináis con condimentos? Pero güey, ¿por qué no? Sí, es muy rico. Bien. Y No, había una ruta muy, lo que cocino. había una ruta muy conocida en la edad moderna, que era la ruta comercial de las especias, que conectaba principalmente Europa con India, ¿ya? Esta ruta comercial se vio afectada cuando cayó Constantinopla, lo que por lo tanto provocó que se tuvieran que buscar nuevas rutas comerciales. Y de ahí es que comienza algunos visionarios, ¿cierto? Gente que probablemente quería hacerse rica en la época, dice, voy a empezar a buscar nuevas rutas comerciales que me permitan conectar Europa con India, porque ahí, damas y caballeros, ahí está la plata, ahí está el dinero, ¿cierto? Y de ahí es que se empiezan los gobiernos, las monarquías, comienzan a financiar nuevas rutas comerciales hacia las Indias. Y de ahí es que Portugal descubre el Cabo de Buena Esperanza, ¿cierto? Que es bordear toda África para llegar a la India. De ahí es que Colón descubre América, que juró que había llegado a la India, pero que no, había descubierto un nuevo continente. Era fake, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ojo, en la actualidad nuestro sistema económico no es el mercantilismo. O sea, sí,
tenemos una evolución, por así decirlo, del sistema económico mercantil, porque el mercantilismo en aquella época propiciaba la colonización, propiciaba las nuevas rutas comerciales. Y, eso, y a diferencia del feudalismo, que para hacerse millonario en el feudalismo tenías que tener tierra, principalmente tenías que hacerte millonario a través de la tierra, ¿cierto? La persona que tenía más tierra se hacía más millonario. En el mercantilismo no. En el mercantilismo el que se hacía millonario era el que descubría cómo... Bien. Se hacía... ¿Se escucha, cierto? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya, perfecto. Se hacía millonario la persona, ¿cierto?, que descubría nuevas rutas comerciales. Hoy en día, ¿cómo se hace la millonaria la gente? ¿Quién es el millonario más grande del mundo en la actualidad? La reina Isabel. No, no es la reina Isabel, Fernanda. ¿Quién tiene más dinero en el mundo en la actualidad? No era el creador de Amazon. El creador de Amazon, correcto. Vendiendo droga. No, Ariel, tampoco vendiendo droga. Eso es ilegal. Elon Musk también es uno de los más grandes millonarios. Exacto, Yerik, el creador de Amazon, que se llama Jeff Bezos. Y, oye, ¿Jeff Bezos tiene tierra? ¿Es millonario No, porque tiene, es No. millonario porque tiene tierras? no por ¿Es los millonario? negocios. Pero calmémonos, calmémonos. ¿Es millonario porque descubrió nuevas rutas comerciales? No, ¿cierto? Hoy en día, ¿por qué uno es millonario? Ah, por los negocios. Jeff Bezos es dueño de Amazon. Y ser dueño de Amazon implica ser dueño de un negocio, ¿cierto? Que te permite comprar cosas a través de Internet. Mark Zuckerberg también es un millonario. ¿Y Mark Zuckerberg tiene tierras? ¿Descubrió rutas comerciales? ¿No? ¿De qué es dueño? Facebook. De nuestra información. Tiene harta información. Es dueño de Facebook. Correcto. Damas y caballeros, hoy en día ser millonario no tiene nada que ver con descubrir nuevas rutas comerciales, con descubrir, o sea, con ser dueño de muchas tierras. Ese no es sinónimo de ser millonario en siglo XXI. Por lo tanto, el ser millonario ha ido cambiando. Y es súper interesante ver cómo ha ido cambiando a través de los años. Vamos, que, por ejemplo, hacerse millonario en esa época era sinónimo de descubrir nuevas rutas comerciales, de ser un marinero, de ser un pirata, no sé, etcétera. ¿Sí? Entonces, mercantilismo, cambio de sistema económico, feudal. Lo vamos a colocar acá en economía. Bien. Mercantilismo. Producto del mercantilismo se descubre América, producto del mercantilismo se comercia, producto del mercantilismo es el retorno de la gente a las ciudades. Cabe recalcar que en la edad feudal la gente vivía más en el campo que en las ciudades. ¿Y por qué Farcas tiene plata, Raúl? Muy buena pregunta, porque me parece que invierte en diferentes sectores como minería, me parece que invierte en minería principalmente. La minería hoy en día, o sea, hay diferentes empresas que dan dinero, no es solamente una clave para hacerse multimillonario, estamos de acuerdo. Vamos, que hoy en día también la tecnología deja mucho dinero. Fabricar celulares mantiene a potencias económicas, fabricar automóviles da una muy buena economía al país también. Hay diferentes sinónimos de hacerse rico, pero ninguno es sinónimo de encontrar nuevas rutas comerciales, ninguno es sinónimo de tener muchas tierras, ¿cierto? Hoy en día ser millonario también podría ser sinónimo de tener muchas tierras, sí, pero no necesariamente te hace un multimillonario o un inversionista, o no necesariamente por tener muchas tierras te va a ir muy bien. ¿Entienden la idea, cierto? Bien, dicho eso, seguimos. Hablemos de política. Si se fijan en nuestro hermoso mapa conceptual que tenemos acá, no hemos hablado nada de política. Oye, ¿y qué hay en la política de la Edad Moderna? ¿Quién controla el poder en la Edad Moderna? Vamos a hacer dos aristas acá. ¿Quién controla el poder políticamente hablando? ¿El Papa? El rey, ¿no? El rey, correcto. Entonces tenemos un sistema económico, perdón, un sistema político monárquico, monarquía, ¿cierto? Correcto. Y la colocamos acá. ¿En qué consiste la monarquía? Facilito, ¿ah? Facilito, lo vimos hace poco.
¿Qué es la monarquía? Lo de los reyes, ¿o? Sí, lo de los reyes y eso. Un sistema de gobierno en el cual, Un rey o una reina. sí, pero en el cual el poder, ¿qué pasa con el poder? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Estado la clase pasada? ¿Qué pasa con el poder en una monarquía? Era absoluto, ¿no? ¿O no? Exacto, en el cual el poder es absoluto, es decir, recae solamente en una sola persona. Bien, un sistema de gobierno en el cual el poder es absoluto, monarquía, perfecto, ningún problema. Y también cabe recalcar otro proceso histórico que se da en el traspaso de la Edad Moderna, es la Ilustración, que es el más importante, diría yo, de todos estos procesos, ¿cierto? Porque de cierta forma nos sienta las bases del mundo contemporáneo, de nuestro propio mundo en el cual estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? El arco que se encuentra actualmente la humanidad. Ilustración. ¿Qué es ilustración? Damas y caballeros, ¿qué es la ilustración? Un periodo, sí, es un siglo, para ser específicos, el siglo de las luces que le llaman, pero no me sirve para colocarlo como definición, Raúl. Ay, me faltó un acontecimiento, güey, no lo nombré, se me olvidó. Ilustra en un texto. Ilustración, damas y caballeros, es un cambio de pensamiento donde surgieron muchas ideas. Ya es un cambio de pensamiento en el cual se prioriza la razón por sobre las creencias. Este pensamiento ilustrado está muy influenciado por la revolución científica, ¿cierto? La cual prioriza las leyes universales. Chiquillos, la ilustración no es más que la búsqueda de leyes universales en el buen gobierno. ¿Qué es gobernar bien? ¿Qué es tener un buen gobierno? ¿Qué es ser un buen presidente? ¿Qué es ser un buen monarca? Eso es la ilustración, ¿cierto? Es la búsqueda de eso. Y ahí claramente, ¿cierto, Ariel? Surgieron muchas ideas, principalmente ideas que provenían de la realeza. De ahí viene el término despotismo ilustrado, ¿cierto? De hecho, podríamos colocarlo así en el mapa. Podríamos colocar monarquía, acá podríamos colocar ilustración, y acá abajo podríamos conectarlo a través del despotismo ilustrado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de estos reyes, los cuales de alguna forma querían hacer gobernar bien, ¿cierto? Pero no porque quisieran gobernar bien porque eso era lo que ellos querían, sino que querían gobernar bien para que no los echaran del poder. Por eso es que se llamaba despotismo ilustrado. Bien, dicho eso, damas y caballeros, me faltó otro acontecimiento que también es súper importante, que se relaciona tanto con la cultura, como la sociedad, como la política. Por lo tanto, está bastante difícil conectarlo sin que se vea feito. Así que yo creo que lo voy a conectar así. Ah, pero aquí puedo hacer una línea que es maleable, ¿no? A ver, lo puedo hacer. Ahí. Ahí. Y ahí. Estamos hablando de dos grandes acontecimientos, en verdad. Vamos a hablar sobre los cambios religiosos. ¿Qué ocurre con la religión en la Edad Moderna? Esa es la pregunta. ¿Qué cosa, profe? No escuché la pregunta. ¿Qué ocurre con la religión en la Edad Moderna? Religiosos.
Ya no es tan popular. Ya no es tan popular, sí, correcto. Pero ¿por qué no es popular? Eso está bien. Porque la gente dejó de creer. Porque la gente que dejó de creer, sí, pero gracias a quién dejó de creer. O más que dejar de creer, empezaron a haber reformas dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la reforma más importante o una de las más importantes? Una que realiza Martín Lutero. ¿Cómo se llamaba aquella ¿La reforma reforma? protestante o no? La reforma protestante, correcto. Esta reforma protestante, protagonizada, ¿cierto?, por Martín Lutero, propone que la iglesia estaba haciendo las cosas mal, estaba gobernando de manera autoritaria y no estaba promoviendo lo que de verdad la fe debía promover, que era la salvación del espíritu humano, una religión pura, una religión sin ningún pecado, ¿cierto? Vamos, que es la religión, ¿cómo va a tener pecados, güey? Es el bien, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, la reforma protestante es la fragmentación de la Iglesia Católica. Es la fragmentación de la Iglesia Católica. ¿Cierto? En aquella época, Martín Lutero publica 95 tesis en las cuales él argumenta por qué la Iglesia Católica estaba haciendo las cosas mal. Y por supuesto que de la Reforma Protestante vienen diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, surgen, espérenme que escribí acá, no quería escribir todavía, no quiero escribir la flecha, güey. Ahí está. De la Reforma Protestante, damas y caballeros, surgen, por ejemplo, los anglicanos, que son la religión que empezó a predominar en Inglaterra, surgen los calvinistas, que es la religión que empieza a predicarse en Francia, surgen, ¿qué más surge? Calvinistas, franciscanos, había unos que eran incluso más estrictos que los calvinistas y los anglicanos. La iglesia luterana, que es la iglesia literalmente que surge de Martín